Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Llena el aire de los cuatro elementos. Ahora las dos habían superado todos los obstáculos y estaban de la mano, listas para caminar juntas por el camino del amor, una al lado de la otra. Blonde debe estar más nerviosa que Blue. Blue, no se lo digas a nadie, o Blonde se va a burlar. La princesa le dedicó una pequeña sonrisa a Guayo, quien le devolvió una mirada tímida. Luego de ser captada con manos temblorosas mientras ambas caminaban de la mano hacia el escenario, pasando por la alfombra roja que los conducía a su destino. La voz se organizó con una temática inspirada en los cuentos de hadas, como si Catalina volviera a desempeñar el papel de una elegante princesa, incluso sin un título. Su inmaculado vestido de novia blanco era impresionante, con detalles en el dobladillo largo que Guayo cuidaba con cuidado, por miedo que se tropezara. Fue una belleza un poco laboriosa, pero este obstáculo no fue un problema, ya que había alguien que ofrecía amor y cuidado. Mientras tanto, Guayo vestía un traje formal de mujer, que contrastaba perfectamente con el vestido de novia de la princesa, creando armonía entre ambas. Bajo los aplausos y las felicitaciones de los numerosos invitados, incluso los integrantes de la familia Guarín, que estaban todos reunidos, la princesa se sintió cálida. Aunque su familia no estuvo presente en la boda en Tailandia, ya que estaban en Medellín, ella no se perdió nada. El afecto de los padres de Guayo por ella era tan genuino que la trataban como una hija. ¿Por qué Blue no dejó que Lon cambiara el anillo por uno nuevo? Porque a Blue le gusta este, pero es un anillo de plata sencillo sin diamantes brillantes que lo combinen. Este es más cómodo para el uso diario. Además, este anillo significa mucho para Blue. Este anillo está lleno del amor de Lon. Guayo besó la mano de su princesa con cariño y un amor que siempre desbordaba, antes de levantar la vista para encontrarse con la mirada de la persona que amaba, intercambiando palabras llenas de significado. El anillo que Blue le dio a Lon es el mismo, pero Blue no guardó su amor aquí. Entonces, ¿por qué está el amor de Blue? Blue quedó en el corazón de Lon. La princesa señaló el corazón de Guayo donde estaba su corazón, respondiendo a la pregunta que le hicieron. Ella había depositado su amor en el corazón de la persona que amaba y estaba dispuesta a confiar su vida a esa persona para siempre. Desde el día que decidió sacrificar todo lo que tenía a cambio de este momento, los días venideros cambiaron. Ahora Lon quiere besarte, algo que siempre hace Lon, no hay necesidad de dudar. Mientras su princesa lideraba el camino, Guayo ofreció un toque en el mismo lugar, poniendo fin al importante día para las dos. Fue un beso frente a cientos de ojos en la boda, que no fue exagerado ni dulce hasta el punto de dar celos a las personas solteras, pero era suave y gentil, como si representara un amor siempre cuidadoso y relevante. Y como era de esperar, no faltaron las bromas por parte de los invitados, especialmente la prima menor de Guayo, Fai, quien hizo muecas exageradas de disgusto. Aunque estaba feliz de que Guayo y la princesa hubieran encontrado un final feliz, a Fai le gustaba bromear de manera contradictoria, lo que hacía que Guayo le diera un codazo a su esposa para que la notara. A Fai y a Lon les gusta burlarse una al lado de la otra como niñas. Lon, tendrás que contraatacar esta vez. ¿Qué va a hacer? La princesa escuchó el plan de Guayo, quien se acercó con aire pensativo y vacilante. Pero al ver a Guayo persuadirla para colaborar, guiñándole los ojos para ganarse su simpatía, finalmente cedió y decidió participar, tomando el ramo de lirios para entregárselo a la persona que Guayo quería provocar. Dime, Guayo, te trajimos flores y esperamos que encuentres pronto a alguien a quien amar. Guayo permaneció riendo junto a su esposa, quien le entregó las flores a Fai. Mientras tanto, la prima más joven tenía una expresión dividida entre sorpresa y vergüenza, no teniendo el coraje de negarse a la princesa, que ahora era su nueva prima. Ella aceptó el ramo de lirio sin saber cómo reaccionar, pero aún así le dio a Guayo una mirada desafiante, como si estuviera lista para vengarse. Estaré pendiente de mi nueva prima, puedes estar segura. Blue, ¿qué estás haciendo? Estoy admirando la vista nocturna desde aquí. Deja que Lon también lo vea. La impresionante novia dejó espacio para que ambas admiraran juntas la vista nocturna, pero en lugar de quedarse al lado de la princesa, Guayo la envolvió en sus brazos, apoyando su rostro en su hombro, como una cercanía a la que ambas estaban acostumbradas y deseaban. Hay tanto espacio aquí. ¿Por qué tienes que estar tan cerca? Así hace más calor. La vista desde aquí es hermosa, tan hermosa que la hada le recomendó a Blue visitar este lugar. Le pedí a Apple que preparara la habitación más hermosa y con la mejor vista del hotel. Desde aquí puedo ver todas las estrellas, se ven tan hermosas. Pero para mí ninguna estrella es más bella que tú. Guayo dejó escapar una dulce declaración que la princesa ya era más inmune a recibir, por lo cual solo sonrió sin mostrar mucha vergüenza. Luego tocó suavemente los labios de Guayo con sus dedos y continuó. Ya te casaste 2 veces conmigo y todavía no dejas de decir palabras dulces. Ya te dije que solo te diré cosas dulces por el resto de mi vida. Y no eran solo palabras dulces, incluso las acciones de la talentosa teniente estaban llenas de amor, como el beso que se depositó en los delicados dedos de su esposa, antes de intentar repetir el gesto en otra parte. Sin embargo, la princesa giró el rostro intencionadamente.
Long, no seas frívola, estoy tratando de mirar las estrellas. Blue, puedes mirar las estrellas en cualquier momento, ahora hagamos algo más interesante. No, esta noche las estrellas son más interesantes, pero ya es hora de ir a la habitación. ¿No vamos a seguir la tradición? Ya lo hicimos en la habitación en Madeline. ¿Por qué necesitamos hacer esto de nuevo? La princesa se apartó del abrazo de la teniente fingiendo una seria expresión que contrastaba con la sensación divertida que tuvo cuando vio la expresión diccionada de Guayo. Ella solo quería prolongar la broma un poco más antes de revelar que nunca podría ser mala con Guayo por mucho tiempo, ya sea como esposa o como heredera al trono. Guayo siempre lograba ablandar su corazón de una manera que ella nunca había entendido antes. En la segunda boda tendremos que ir otra vez a dormitorio. ¿Es esto una tradición de Tailandia? Nadie me advirtió. Te lo estoy diciendo ahora, Blue. Te lo estoy diciendo, Blue, pero yo estoy cansada. Cansada de negociar contigo. Entonces yo también me voy a bañar, dijo Lon. Guayo siguió a su esposa, haciéndose la terca con ella en esa noche especial, hasta que la dueña de Rostro Bonito dejó de caminar y se giró para mirar a Guayo, que estaba pegado a ella. ¿Me vas a seguir en cada paso? Solo para asegurarme de que no haya peligro en el baño, y así puedo ayudarte. El peligro mayor para mí eres tú. ¿Pero no necesitas ayuda para bañarte un poco? La dueña de Rostro Bonito permaneció con los brazos cruzados, considerando la propuesta de Guayo sin saber si ganaría o perdería. Necesitaba pensarlo cuidadosamente antes de aceptar fácilmente la oferta de la chica. Deja que me vaya contigo. Me siento dolorida. Si tomo un baño caliente contigo, definitivamente me voy a sentir mejor. Un simple baño aliviará tu dolor. Si ella continuaba jugando a ser mala, su amada podría ponerse de mal humor. Guayo se irritó y hasta derramó algunas lágrimas de frustración. Ahora la princesa decidió revelar la verdad y dejar de provocar a otra persona, aceptando el intercambio que Guayo tan voluntariamente le ofrecía. Vamos a bañarnos juntas. ¿Dónde te duele? Te daré un masaje. ¿Cómo estás, Win y Pakpa? ¿Cómo estás, Bua? ¿Todo está bien? Bua, pero tienes que llamarnos Guayo y Caterine. Aunque puedes llamarlos como quieras, no hay necesidad de cambiarlo. La princesa respondió de manera relajada, permitiendo que todos en la isla la llamaran a ella y a Guayo como quisiera. Mi padre ya me dijo toda la verdad sobre lo que pasó. Estamos tan contentos de que tú y Guayo hayan elegido pasar su luna de miel aquí después de una boda en esa isla, porque ese lugar guarda los buenos recuerdos de ambas. Por eso queríamos revivir ese momento juntas. Yo, como líder del pueblo pesquero, me gustaría felicitarlos a ustedes por su matrimonio. Muchas gracias, Bonzo. Cuando supimos que regresaban a la isla, organizamos una pequeña ceremonia de bienvenida. Los ancianos de aquí querían atarle las muñecas para darle la bienvenida. Una ceremonia de atar muñecas es un ritual tradicional cuando alguien forma una familia aquí en la isla. Cada vez que alguien se casa, hacemos esa ceremonia. Señorita Catalina quiere casarse con Guayo por tercera vez. La dueña del lindo rostro rió con la persona que hizo la invitación, ya que nunca imaginó que ella y Guayo tendrían una tercera ceremonia de bodas en esa isla. Para ver la sinceridad de los habitantes de la isla que querían darles la bienvenida y ser testigos del amor que habían comenzado a florecer tan clara y llamativamente en ese lugar, ni ella ni su amada pudieron rechazar la bondad de todos. Está bien, asistiré a la última ceremonia de boda con Guayaquil. La primera boda fue en la iglesia de Madeline, la segunda boda en el Hotel Watin y la última en esta isla privada. Esta vez, cuando regresan a la isla para su luna de miel, Guayo y la princesa tienen una casa para ellas solas. Todos aquí son muy amables y cariñosos con nosotras. Todos nos ven como parte de la familia de la isla. Aunque solo estuvimos aquí por poco tiempo, podemos decir que ese lugar es como un segundo hogar para nosotros. Si te gusta el video, por favor no olvides darle me gusta, también compártelo y suscríbanse al canal. Cuídense muchísimo. Bye bye. Nos vemos en los próximos videos.